En esta noche, precioso, tú nos has permitido llegar, Señor. Oro por aquellos que vienen en camino y por quienes quisieron estar, pero por alguna situación no pueden llegar. Precioso mío, colocamos, Señor, este momento en tu presencia. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, dándonos la sabiduría, el conocimiento, Padre amado, Señor, para poder entender e interpretar tu palabra, Señor, como tú quieres que sea, Santo de Israel. Coloco al pastor Gillo, al pastor Silvio delante de tu presencia para que tú los uses, Señor. Y coloco este equipo, este grupo, Señor, de personas que hemos venido, Señor, porque queremos, Señor, aprender de ti a través de tu palabra, Señor. Gracias, precioso mío. Bendice este tiempo, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén, Padre, y amén. Amén. Gracias, Patico. Amén, amén, hermano. Hechos 2, verso 42 nos quedamos. Nos faltaban los últimos, que era el partimiento del pan y la oración. Porque habíamos hablado, leemos nuevamente el verso 42, se dedicaban, ¿quiénes? Los primeros cristianos, continuamente a 4 cosas. La enseñanza, a las enseñanzas de los apóstoles, Las doctrinas. a la comunión, ya lo vimos esos 2 la vez pasada, y nos faltaban 2, al partimiento del pan y a la oración. Bien. Comunión, partimiento del pan están relacionados. Empecemos por ahí, si te parece. ¿Vale? Estamos hablando un poco del tema de lo importante de compartir en familia, lo importante que era para los primeros cristianos establecer relaciones significativas. Comunión, como esa palabra koinonía, que significa precisamente hacer una comunidad, establecer un compartir entre las personas, el estar juntos, el estar, para una de las cosas que hablábamos es, de nada te sirve el tema de decir, soy cristiano y creo la doctrina de los apóstoles, pero no voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque decimos, pues, que cristiano no tiene comunión con el mismo cuerpo de Cristo, ¿no? Y de ahí pasamos a algo bien interesante, que es el partimiento del pan. ¿A qué se refiere aquí el partimiento del pan? A la celebración de la Santa Cena. Entonces, la Santa Cena, instituida por el Señor Jesús en la cena de la última cena, que tenemos muchas referencias en todos los evangelios a ese suceso, particularmente en el Evangelio de Juan. Gran parte del Evangelio de Juan se dedica a esa última noche de Jesús con sus discípulos, unos pasajes bellísimos en los últimos capítulos de Juan. Y allí Jesús instaura esta cena como un símbolo, como un recordatorio. ¿Para qué es la cena del Señor? ¿Simplemente para comer? Sí, digamos que ellos muy periódicamente celebraban la cena y era un motivo de alegría, de regocijo, de recordar la liberación que Jesús había hecho, como cuando los judíos celebraban la Pascua, que se regocijaban muchísimo porque significaba la liberación de la esclavitud de Egipto. Y eso debe ser, es decir, para nosotros debe tener o cobrar muchísimo significado lo que es la celebración de la Cena del Señor, porque se ha perdido el significado de lo que en realidad simboliza. Porque es recordar el triunfo de Cristo en la cruz, es recordar su muerte, y que su muerte significa el amor de Cristo por la humanidad. Es recordar el poder de Dios en su resurrección.
Entonces, mire lo que a nosotros nos lleva el participar de la cena del Señor. No es simplemente, pues, a veces yo les hablaba la parte reverencial el domingo antepasado, creo, sobre cómo en algunos lugares religiosos todavía se conserva una tremenda diferencia. Una vez se me dio por entrar a una mezquita y eso fue en la ciudad de Singapur. Y allí tiene uno que quitarse los zapatos, entrar descalzo, no hablar y arrodillarse. Y lógicamente que pues yo no fui a arrodillarme, pero sí estaba ahí. Y hay vigilantes en el sentido de mirar la reverencia hacia el templo. Hace algunos días, yo vengo de un contexto católico romano y yo fui acólito de niño. Por ahí cuando tenía 10, 12 años. Yo fui acólito, monaguillo. Algunos no fui mucho tiempo. Pero allí la reverencia en el templo es muy fuerte en el catolicismo romano. Y la reverencia en la comunión, ¿cómo reciben el católico la comunión? Recibe la hostia, deja que la desate, en una reverencia muy fuerte. Pues, lógicamente, ellos están creyendo que Jesús, parte de la hostia, es el cuerpo literal de Cristo. Y esa es la doctrina de la transubstanciación. Y no es ello, pero hay una reverencia muy fuerte en el tiempo de la comunión. Reverencia que se ha perdido en la iglesia cristiana en torno a la asistencia al templo, porque este aparato ahora, yo estuve hace poquito, digo que hace mucho tiempo no estaba en una iglesia católica, pero a raíz del fallecimiento de un familiar cercano, un tío de mi esposa, muy católicos ellos, fuimos al templo, al entierro, y admiré la reverencia del templo, en el templo. No se contesta un aparato de estos. A veces yo he visto cómo en el culto se está chateando, se están respondiendo llamadas. No hay ningún problema en que timbre el teléfono y se sale a contestar. O sea, aquí está no la presencia de un hombre, no la presencia de un religioso, pero sí la presencia del Señor en un culto que es para el Señor. En un culto que es para el Señor. De la misma manera, en ese partimiento del pan, ellos eran muy reverentes y había toda una fiesta de regocijarse por el triunfo del Señor y por la resurrección del Señor, pero había otra cosa. ¿Qué más recordamos en la cena? El retorno de Cristo. ¿Sí? El retorno. Cuando nosotros miramos, entonces, ¿qué nos debe regocijar? Que algún día toda esta maldad y perversión, corrupción que hay en el mundo va a cesar. Y que nosotros estaremos con Cristo celebrando las bodas del Cordero, mientras que aquí en la tierra habrá una tribulación tenaz. Y recordamos que Jesús va a establecer su reino en la tierra y que será un reino de paz. Qué bonito eso, ¿no? Hoy en día las guerras, las muertes, los atracos, la violencia, las muertes, una cantidad de cosas terribles que uno ve. El amor de muchos se enfriará, como dice la Escritura, y el amor está frío en la gente, está de una manera terrible. Pero esto debe recordarnos el partimiento del pan y debe ser el respeto, la reverencia por esta celebración. A mí me gustaría aquí leer una porción de Pablo en la carta de los Corintios que usamos mucho cuando celebramos la Santa Cena, y él está dando esta instrucción de cómo celebrar la Cena del Señor en la iglesia de Corintios. Dice en 1 Corintios capítulo 11, versos 23 en adelante, que Pablo está hablando y dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Quién dio esta instrucción? El Señor. Y luego Pablo lo replicó y lo enseña. ¿Qué enseña? Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, ¿qué noche fue?
Jueves Santo, que era cuando estaban celebrando la Pascua, ¿vale? La noche que fue entregado, él tomó pan. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos haciendo pausas. Cuando dice esto es mi cuerpo, tenemos que ver el símbolo del pan, cómo representa el cuerpo de Jesús. Siempre lo tratamos de explicar en la Santa Cena y en la Cena del Señor, pero vale la pena que lo tengamos claro, aun cuando a veces no lo decimos explícitamente. ¿Cuál es el proceso de hacer el pan? No sé si ustedes recuerdan el videíto que hicimos en pandemia cuando celebrábamos la Santa Cena modo remoto y mostrábamos aquí en casa. Papá tuvo la oportunidad de trabajar en una panadería, entonces él sabe hacer pan. Y él nos ha hablado de cómo se hace Y el pan. arepas. Hace las arepas, yo no he probado el pan, pero las arepas que hace mi papá les garantizo, hay que probarlas. Vamos a ponerlas allá en la cafetería a ver cómo nos va. Me gustaría que tú explicaras el proceso de hacer el pan. Sí, lo que pasa es que Jesús, digamos, el pan de vida es Jesús. Y el proceso del trigo es, pues lógicamente que el trigo hay que cogerlo, hay que molerlo, hay que mojarlo, hay que amasarlo. Y la masa tiene que tener un punto donde ya se deje formar el pan. Si ustedes van a echar todo el asunto ahí del el revuelto de la mantequilla, la harina, la levadura y todos estos ingredientes y lo dejan ahí y ya, y después entonces lo sacan para hacer el pan, no. Hay algo que se ha inventado. Antes era a solo mano y eso los panaderos sudaban y eso se limpiaban del sudor y seguían amasando. Pero, y era así, o sea. Entonces, pero ahora ya hay ya ha avanzado muchísimo. Entonces ya está, eso que se hacía antes así, que se daba el punto de la masa, ya existe algo que se llama un cilindro. Entonces se cilindra la masa y se va pasando hasta que da el punto para que el pan se deje formar. Entonces el pan tiene que ser machacado, tiene que ser sufrido, tiene que ser amasado, tiene que ser revuelto, tiene que hacer una cantidad de cosas para hacer alimento. Y eso habla del sacrificio de Jesús. Y además tiene que pasar por el horno, el fuego. Y el fuego es el que lo hace comible. Nosotros también podríamos decir, wow, para hacer pan de vida, nosotros también tenemos que pasar por procesos muy fuertes. Y Jesús pasó por esos procesos. Y por eso dice, el pan ahora es el símbolo del cuerpo de Cristo. Porque pasa todos esos sufrimientos. Y Jesús pasó por el horno de la prueba, pasó a ser amasado y espichado por todo el mundo, por el mismo diablo, las tentaciones, bueno, una cantidad de cosas que Jesús sufrió y que llevó en la cruz del Calvario todos nuestros pecados. Esto es algo tan interesante, tan bonito, cuando celebramos lo que Jesús es, el pan de vida, y celebramos que comemos el símbolo del cuerpo de Cristo, que es un alimento y debe ser un asunto muy reverente. Unos 700, 800 años antes es Isaías, ¿verdad? De Jesús. 740. 700, 800 años antes Isaías estaba previendo, cuando escribía el capítulo 53 que nos llega hoy en su libro de profecía, esta palabra: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Molido. Ese molido en hebreo es roto, destrozado, desmenuzado, lo mismo que le pasa al trigo, molido. El proceso del trigo representaba los sufrimientos del Señor en la cruz, en su cuerpo.
Ahora, algo lindo, ninguno de sus huesos fue roto porque había también un salmo profetizando eso, de que ninguno de sus huesos se roto, pero el sufrimiento que él tuvo que padecer en la cruz, creo que lo hemos tocado por ahí y hemos hablado de cómo la ciencia nos habla de un angustioso y tortuoso, era una angustiosa y tortuosa muerte y tortura que él pasó. Porque pónganse a pensar en todo lo que él sufrió: abofeteado, escupido, lacerado, desgastado del cansancio, cargando la cruz, la espina clavada con esa corona que le pusieron en la cabeza, atravesado por una lanza, tantas cosas que él tuvo que resistir, los clavos en sus pies y en sus manos, que eran una estrategia cruel de siglos que los romanos habían hecho para que la persona, cuando le clavaran acá los tendones en los que se podía medio apoyar en los pies, no pudiera del dolor hacerlo, porque estaba ahogado, pues tampoco se podía levantar las manos y la posición colgada hacía que sus pulmones fuera mucho más difícil respirar. Fue agónico. Y el pan representa esa agonía, y cuando él lo parte está también dando cumplimiento a Isaías 53, 800 años antes, 700, 800 años antes. Sí, Isaías profetiza entre el 740 y 680 antes de Cristo. Luego dice, volvamos a Corintios, asimismo tomó también la copa. Y después de haber cenado dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Uy, aquí hay muchas cosas. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. No sé por dónde arrancar, voy a arrancar por la parte más sencilla. Claramente el vino, la sangre, siempre, el vino, perdón, por su color, por su liquidez, siempre ha sido asociado con el tema de la sangre, ¿sí? Es un símbolo de la sangre del Señor Jesús. La sangre del Señor Jesús que se agotó, que fue derramada por todas las laceraciones que él tenía. Es interesante, me llama mucho la atención el pasaje cuando atraviesan el costado de Jesús. Y el centurión que hace eso ve que sale agua. Agua. Para él, milagroso, en términos de la ciencia también, en estos reportajes que han hecho de la reconstrucción forense de la muerte de Jesús, pues hablaban de que ya muy poca sangre tenía Jesús y además, al atravesar el costado, seguramente perforó uno de sus pulmones, que ya por el sufrimiento tenía agua, líquido acumulado en sus pulmones. Creo que eso se llama un edema. Ahí sí me estoy metiendo en temas. ¿Aquí hay algún médico? Pero ya había ese indicio. Ahora, lo interesante es que habla de un nuevo pacto en mi sangre. Un nuevo pacto. Entonces, eso nos refiere a que había un pacto antiguo. ¿Cuál era ese pacto antiguo? Y empecemos a entender qué es eso de pacto. Pacto, cuando leía esto decía, uy, aquí hay mucho que explicar, porque es que los que ya han pasado por café saben que toda la Biblia tiene un ADN en donde siempre vemos pacto y reino, pacto y reino, pacto y reino. Y son conceptos básicos, fundamentales, cimientos del Evangelio. ¿Qué es un pacto? Sencillamente un pacto es una alianza, un acuerdo entre dos, un acuerdo que tiene unas condiciones, que tiene unas cláusulas. Podríamos decir que es como un contrato, ¿sí? Porque esto es importante, porque desde el principio de los tiempos, la intención de Dios con el hombre ha sido ser uno con él. Estar en comunión y en armonía y en alianza con nosotros. Para eso creó al hombre, para expresar su amor y estar en alianza
en unión con el hombre, expresando su naturaleza, que es el amor. Cuando el hombre desobedece, fíjense que allá ya empezamos a hablar en términos de pacto, de contratos. Dios crea al hombre, Dios lo pone en el jardín. De todo árbol que hay en el Edén puedes comer, pero hay uno que no. ¿Qué estaba haciendo allí? Estaba poniendo unas condiciones, unos términos y condiciones que hay que leer. ¿Siempre leen los términos y condiciones? ¿Sí o no? ¿O ustedes le dan el chulito y pasan derecho? Porque eso es vital en un contrato, eso es vital en un pacto. ¿A qué nos comprometemos tú y yo? ¿Sí? Sí, aquí los abogados de una vez, pilas. Pues resulta que el hombre transgredió el contrato. Porque le dijo, de todo árbol puedes comer, solo de este, no lo hagas. Letra chiquita, no era letra chiquita porque el Señor no es engañoso. Se la dijo clarito. El que distorsionó las cláusulas del contrato fue Satanás, porque quiso darle una interpretación errada a ese contrato y no era lo que decía el contrato. Y ahí cayó el hombre. ¿Qué pasa? Que Dios desde ese momento, de la caída del hombre, se rompe el contrato. Entonces, cuando hay, menos mal tengo a los abogados acá, cuando hay una ruptura del contrato por incumplimiento, ¿qué pasa? Hay una penalización, deben haber unas, sí, se aplican las cláusulas. Y el Señor, la cláusula que le decía era que si comían de este árbol, de cierto, morirían. Y entró la muerte. La muerte como significado teológico es desconexión de Dios. No es solamente el tema físico, que sí entra y empieza el cuerpo a entrar en un proceso de degeneración hasta la muerte física, pero es más allá de eso, es la separación de la fuente de vida que es el Señor. Entonces esa es la cláusula que se rompió y de ahí Dios ha intentado reconstruir vez tras vez el pacto. Miren, Dios tan lindo. Él fue el ofendido y aún así Él es el que siempre va a buscar regenerar, reconstruir el contrato. Voy a una parte que a mí me apasiona porque es de esos textos oscuros que a veces uno no entiende, y es que más adelante el Señor elige a Abraham. Y elige a Abraham para ser una nación que va a ser de bendición a todas las naciones, y de allí va a empezar a elaborar un poco más el plan de salvación para todas las naciones. Génesis 12 le promete Dios a Abraham, le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y a partir de allí empieza a reconstruir. Pero luego en Génesis 15 aparece una cosa que este es el pasaje que es medio difícil de entender. Y dice la palabra que cae Abraham en un sueño profundo y que había una escena para mí me parece medio macabra, medio gore, ¿sí? Porque hay un poco de animales partidos a la mitad. Y dice que pasaba el Señor en medio de ellos y luego le prometía: tu descendencia será más grande que las estrellas, más que la arena del mar. Si quieren vamos a Génesis 15 un momentico. El verso 12. A la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham. El terror de una gran oscuridad cayó sobre él. O sea, intenten solo hacer como les he dicho, como ármense la película. Aquí ya empezamos con una película así bien densa. Empieza música de suspenso, música de terror. El terror, una gran oscuridad cayó sobre él y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Ahí empieza a contarle lo que va a pasar. Y sucedió, verso 17, que cuando el sol ya se había puesto hubo densas tinieblas y apareció un horno humeante.
y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. Entonces, si uno va para atrás, había una preparación de un altar. Verso 9, el Señor le responde a Abraham, perdón, me estoy devolviendo, pero para que entiendan. Le dice a Abraham, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Abraham le tajó todos estos, los partió por la mitad y los puso cada mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves. Y las aves de rapiña descendían sobre los animales y Abraham las ahuyentaba. Si ven que uno no entiende mucho, no entiende nada. Muchas veces cuando hay reparos con la fe y los inconversos o los no creyentes o los creyentes recién convertidos se enfrentan a estos pasajes o el tema sacrificial, dicen, uy no, pero ese Dios de sangre, eso parece como ver sacrificios allá de los mayas, los aztecas. Quisiera darles, es que uno tiene que entender, ¿se acuerdan lo que hemos explicado? ¿En dónde se está escribiendo? ¿A quiénes se está escribiendo? Y qué del contexto nos ayuda a entender lo que está pasando acá, porque sin eso no entendemos nada. Dios aquí está hablando a Abraham en los términos de su época. Y esto es súper importante. En su época, los pueblos antiguos de toda la media luna fértil, de todas estas primeras civilizaciones, grandes civilizaciones de la humanidad, tenían unas costumbres para establecer pactos y alianzas. Y hay muchos escritos arqueológicos que hablan de contratos o relaciones de pacto tipo señor-vasallo, que era cuando los pueblos entraban en alianzas para defenderse unos de otros, cuando empiezan a haber ciudades, estados que quieren defenderse unos de otros. Y en esos términos era muy común que cuando hacían esas alianzas habían unas condiciones y decían, mira, yo me voy a aliar contigo contra estos piscos. Ellos no te van a hacer nada. Pero entonces tú me tienes que dar esto y esto y esto, y yo te doy esto y esto y esto. Yo te ofrezco, por ejemplo, protección, yo te ofrezco provisión de armamento y tú me vas a ofrecer a mí alimento. Y las cosechas tanto va para mí. ¿Qué pasaba? Que si incumplían en esta época, ¿saben qué sucedía? Aquí no eran otras leyes, otros tiempos. Y generalmente estos pueblos, para sellar estos acuerdos, no iban a la notaría con el contrato y la firma. Realmente la firma era diferente en esa época. Cogían un animal, lo partían a la mitad, y cuando lo partían a la mitad decían, si tú llegas a transgredir esto es lo que te va a pasar a ti. Esto es muy interesante, cómo Dios se revela en el lenguaje humano imperfecto para decirnos después cosas que van a ser bellísimas y perfectas. Aquí el símbolo de las novillas, de todo esto, era, en sus términos de la época, un contrato, un pacto que iba a hacer. El tema lindo del Evangelio y por qué aparece el nuevo pacto es que ¿quién falló el acuerdo? ¿Y a quién mataron como el animalito? Ahí está el tema del pacto. Bueno, aquí estamos entonces el pacto que celebramos. Preguntas. ¿Ustedes han tenido de pronto en la iglesia una forma de celebración? Y es donde se entra en conflicto con algunas denominaciones. ¿Cómo se debe celebrar? Escucho. Allá había pan, allá había vino. ¿Qué más? ¿La qué? La frecuencia. La frecuencia, también. Era una costumbre que ellos tenían, porque dice que andaban en comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, en el partimiento del pan, ellos se estaban recordando como judíos conversos, ya ese tiempo, esos pactos, y ahora ellos entendían el valor del pacto, lo que ya habló Guillermo Arturo, de esos pactos antiguos,
¿cierto? Ellos entendían ahora el valor del pacto. Una pregunta es, ¿qué tanto nosotros valoramos el pacto de Jesús con el hombre? Entonces hay personas que dicen, bueno, se debe ministrar con vino. Hay algunas personas que muy legalistas que dicen, no, el vino eso ya viene fermentado y esa vaina no. Pero hay iglesias que la celebran la cena con vino. Lo que pasa es que ahorita sí sale muy costoso. ¿Sí? Otros, entonces nosotros lo hacemos con jugo de uva. Una vez no habían los elementos que estaban por allá mi suegro, que es el fundador de la iglesia, y él fue a unos indígenas de Puerto Gaitán para abajo. ¿Cómo son ellos? Bueno, los guajivos. Y estaba entre guajivos y dijeron, celebremos la cena. Pero ¿a dónde vamos? ¿A Puerto Gaitán a 3 o 4 horas a comprar un pan? Entonces lo ministró con casabe. Es una cosa de yuca, sin sabor, agria, que es la comida de ellos. Y ahí lo celebraron. Eso es una cosa dura y lo partían, es blanco, agrio. Y lo celebró con casabe y él dijo, aquí hay que poner la fe. Y con agüita. Digo, oremos al Señor que convierta el agua en vino. ¿Sí? La frecuencia. Aquí parece que todo el tiempo estuvieran, pero lógicamente que no era que todos los días estuvieran ministrando la cena, pero sí de vez en cuando en sus ceremonias cristianas. Y era muy natural de su reunión. Yo me pregunto si nosotros en un break o en un grupo pequeño podríamos celebrar un partimiento del pan y claro, una copita de vino. Eso es muy lindo. Sí, claro que sí. En un break, en un mega break, se podría hacerlo. ¿Sí? Que ahí es donde mi papá viene la pregunta de tantas formas de hacerlo y a veces como tantos requerimientos o tantas... muchas veces surge la pregunta, oiga, ¿y una mujer puede oficiar la Santa Cena? Oiga, ¿y si no la oficia el pastor, puede un hermano de la iglesia oficiarla? Oiga, y... Sí, nosotros, digamos, hay doctrinas denominacionales. O sea, las diferentes denominaciones tienen sus propias doctrinas. Hay doctrinas muy legalistas hacia el ministerio de la mujer. Es decir, una mujer no dirige una alabanza, una mujer no predica, una mujer no enseña, una mujer simplemente lava ropa, lava trastes y ya. Nosotros en la Cruzada Cristiana le hemos dado un poco más trascendencia al ministerio de la mujer, de tal manera que hay mujeres pastoras, mujeres que enseñan, mujeres que lideran, y también no lo hemos hecho aquí, yo no sé por qué he descuidado eso, pero una mujer no tiene ningún problema si ministra la cena del Señor. O sea, eso es para nosotros algo que puede ser. Algunos dicen, pero es que allí eran los apóstoles. Sí, pero los apóstoles también más adelante hablaron y eligieron diaconisas. Y las diaconisas tenían igual cargo que los diáconos. Iba a decir que diaconizos. Que los diáconos. Entonces, ellas también tenían ese ministerio. Además que toda la lista de mujeres que el apóstol Pablo habla en Romanos 16. ¿Sí? La hermana Febe, por ejemplo. Junías, que era un apóstol. Junias. Todos ellas eran muy importantes en el ministerio de Pablo. Además, una pareja, pero nombra primero a la esposa, Priscila y Aquila. ¿Sí? Pero nombra porque ella posiblemente llevaba el liderazgo no solamente del hogar, sino del ministerio. Entonces es Priscila y Aquila. Pero nombra primero a Priscila. Entonces, eso.
la frecuencia, ¿quiénes deben tomarla? Por ejemplo, es la otra pregunta. Nosotros la administramos a los bautizados, ¿sí? Los que se bautizaron evangélicamente después de haber creído. Y hay tradición y evidencia de que en los primeros siglos de la iglesia se tenía también esa costumbre de que quien tomaba la copa, quien tomaba el pan, era porque era miembro de la iglesia y digamos que el sacramento de iniciación, el rito de iniciación, llamémoslo lo mejor así, rito de iniciación para adquirir la membresía en la iglesia era el bautismo. Ahora, hay algunas cosas de simbolismos que se trasladan del Antiguo Testamento, no se trasladan, que podemos echar mano de ellas del Antiguo Testamento para tener doctrinas en el Nuevo Testamento. La Pascua, ¿qué representa? En el Nuevo Testamento la Pascua es ¿qué? Jesús, ¿ok? Muy bien. La circuncisión en el Nuevo Testamento, ¿qué sería? El bautismo. ¿Sí? Todo hombre debería ser circuncidado para ser verdadero israelita. Era creer y ser circuncidado a los 8 días. Entonces, había un mandato en el Antiguo Testamento. Si alguien puede leer Éxodo, capítulo y versículo. Capítulo 12. Versículos 43 al 49. Éxodo 12, versículos 43 al 49. ¿Quién va a leer? Luego el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: estas son las instrucciones para el festival de la Pascua. Ninguna persona extranjera podrá comer la cena de Pascua, pero cualquier esclavo que haya sido comprado podrá comerla si está circuncidado. Los residentes temporales y los jornaleros tampoco podrán comerla. En cada casa se comerá un solo cordero de Pascua. No saquen nada de la carne fuera de la casa, ni quiebren ninguno de los huesos. Toda la comunidad de Israel debe celebrar el festival de la Pascua. Muy bien. ¿Quiénes podían comer la Pascua? Los israelitas y circuncidados. ¿Cómo trasladamos ese simbolismo al Nuevo Testamento? Los cristianos y bautizados. ¿Qué pasaba con algún extranjero para que pudiera participar de la Pascua? ¿Qué es lo que dice? Tenía que hacerse israelita, adquirir la ciudadanía israelita y circuncidarse. Por eso es que nosotros también, esto es una base para decir, la Pascua es Jesús y comemos el pan que representa a Jesús, ¿sí? Y la Pascua la celebraban los judíos, aquí lo celebramos los cristianos, y las comían los judíos circuncidados, los que eran verdaderos israelitas, los que eran verdaderos judíos. Entonces, eso también nos sirve para este pacto. Yo sumo ahí la base textual que tenemos para entender que circuncisión y bautismo también están relacionados. Colosenses 2, versos 11 y 12. Miren lo que dice Pablo. También en él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, gracias al Señor, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Gracias a Dios por el nuevo pacto, ¿sí o no? Miren, ahí va hablando de circuncisión. Incluso en el Nuevo Testamento nos habla, hay una circuncisión, lo que pasa es que no es hecha por manos. Se quita el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, punto y coma. Y viene el verso 12. Habiendo sido sepultados con él en el bautismo. ¿Sí ven? Está clarísimo. En el cual también han resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Entonces ahí está la conexión directa de circuncisión versus bautismo.
circuncisión como antes, el requisito para entrar a ser parte del pueblo de Israel, el pueblo del pacto. Ahora el pueblo del pacto, la iglesia, se hace por medio de bautismo. ¿Alguna pregunta? Es que la cobertura de la circuncisión al hombre cubría a la mujer. Ella por eso no tenía ninguna ceremonia especial para ser israelita. No le era requisito. Simplemente el hombre arropaba a la mujer, ya fuera padre o esposo. Arropaba a la mujer en su ceremonia. Entonces la mujer era arropada por eso. Por eso digo que el padre o el esposo. ¿Sí? Te sumo esto. Te sumo esto que es lo lindo del Nuevo Testamento, lo lindo del Nuevo Pacto. Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Qué pasa con el Nuevo Pacto? Que entonces esos ritos donde pareciera que hay una exclusión de la mujer, Pablo acá lo que está haciendo en Gálatas es dialogar mucho con todos los judaizantes, los cristianos que eran de trasfondo judío y querían imponer todavía las tradiciones judías sobre el pueblo cristiano. Y él les está aclarando, oiga, es que estamos en un nuevo pacto donde ya no hay varón ni mujer. No quiere decir, no, esto es ideología de género. No. No, está diciendo en este sentido de que ya son ante los ojos de Dios iguales, siempre lo han sido. Lo que pasa es que hay que entender por qué en el Antiguo Testamento estaban sucediendo las cosas y por qué esas leyes eran así. Y Hebreos 9 nos lo dice, que todo eso era sombra de lo que había de venir, simbolismos de lo que había de venir, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta en torno a la cena del Señor, el partimiento del pan? Patico. ¿De qué verso estás hablando? Partían el pan en las casas. Ok. Éxodo. Sí, aquí hay algo, ojo con esto. La Pascua se celebraba en familias. Casa se refiere a familia, ¿sí? Entonces la casa se refería a familias. Y aquí hay algo interesante. Hay algo interesante que me puse algún día cuando pasé por la última cena. ¿Quiénes la comieron? Los apóstoles y Jesús se convirtieron en una familia que comieron la Pascua. Por ende, nosotros tenemos que decir, gracias Señor, quienes pertenecemos al Señor nos convertimos en una familia. Nos hemos convertido en una familia. Allí no mandó el Señor a cada discípulo a buscar a su familia, porque estaba sentando un precedente y aboliendo una práctica antiguotestamentaria de la Pascua para él celebrar la Pascua con sus discípulos. E inclusive que él no celebró la Pascua con María ni con José, con sus hermanos. En el contexto ya tendremos que decir y analizar allí había un contexto de familia espiritual. De familia espiritual. Jesús
comió la Pascua con sus discípulos. Sí, sí me gustaría es hacer una retroalimentación. La Reina Valera no nos da siempre cuenta del texto original, si bien es una traducción literal. Sin embargo, estás en lo cierto. Éxodo 12:46, el hebreo Bebajit, Ejat, Yiakal, ¿sí? Ese denota una casa. Ejat es una casa, una. Porque claramente también tenemos que entender por qué dice una en ese contexto. Entonces, recuerden la clase, primera clase. Siempre saber qué se está escribiendo, dónde se está escribiendo, a quién se está escribiendo. Se está escribiendo en el marco de la 10ª plaga. La 10ª plaga donde todos debían guardarse cada uno en su casa, en una sola casa. No como, uy, hoy vamos a hacer plan todos y nos vamos donde Juanito. No, cada quien en su casita y cada casita con la marca de la sangre del cordero que sobre cada casa, sobre los dinteles, hacía que el ángel de la muerte, cuando veía la marca de la sangre del cordero, pasaba derecho y no entraba. Eso también es símbolo del evangelio, ¿no? Bello. Admiro cada día más la Biblia, la palabra de Dios. Es impresionante cómo toda esta simbología traída al Nuevo Testamento, y miramos cómo, si nosotros vamos a mirar, por ejemplo, un estudio del tabernáculo. Yo enseñé un Antiguo Testamento en el Seminario Bíblico Berea y les mandaba hacer acá, y en el Semilla de Vida también, y creo que todos hicieron el tabernáculo. Les mandé a hacer el tabernáculo a grupos, ¿no? Por grupos hacían el tabernáculo. Hubo unos tabernáculos muy, muy lindos, pero uno mira las 5 columnas, que las cortinas, que el pan, que el lugar. Todo tiene un significado en el Nuevo Testamento de Jesús. Es increíble desglosar todo lo que es el significado de lo que es el tabernáculo. Entonces aquí tenemos este pacto del que hablaba Gillo. Desde allá vienen estos pactos. Jesús y Dios siempre pactando con el mundo para que el mundo no se vaya de sus manos. Y el hombre continuamente rompiendo el pacto, pero Dios volviendo a recordar el pacto. Y esto es bonito, celebrar la Cena del Señor. Entonces ya hablamos la frecuencia, pues nosotros aquí lo hacemos cada mes, cada primer domingo del mes lo hacemos. En una celebración a veces hay personas que dicen, mire, yo me voy y quisiera que nos ministraran la cena, me voy para otro lado. Pues no tiene ningún problema. No tiene ningún problema. Y pues que la ministren personas que estén autorizadas, lógicamente, y que sepan hacerlo. Amén. Es tremendamente importante dentro de los 4 elementos, entonces, la cena del Señor. Si ven que a mí me cuestiona mucho porque hay iglesias hoy en día que ya no celebran la cena, no lo integran dentro de sus... Pero una cosita que me acabo de acordar. La Cena del Señor era el final de un agape. La fiesta ágape. ¿Sí? ¿Qué era lo que pasaba? Se reunían. ¿Recuerdan de qué significa el ape? El ape. Bueno. Es que él tiene el sello de agape. Y había en el instituto esto es una anécdota aquí en el seminario donde nosotros estudiamos, habían el lugar de las muchachas mayores de 25 años se llamaban Agape House. El de las niñas menores de 25 vivían ahí, en otro vivían en Gospel Courts, que se llamaban las cortes del Evangelio. Vivían las de 25 en adelante, allá las llamamos el ancianato. Pero póngale cuidado, alguna vez Agape fueron 2 muchachos y al letrero Le tacharon el aje. le tacharon el P, Agape, y quedó Ape. Y apes, gorila. La casa de las gorilas. La casa de las gorilas. Claro, ellos fueron castigados muy fuerte porque descubrieron quién era. Entonces,
El Ape House. Bueno, estábamos en... Sí, estábamos en el tema de la la familiaridad. la importancia que debe tener la cena dentro de las actividades diarias, rutinarias, cotidianas del día a día de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que corrige el apóstol Pablo en Corintios? Cuando dicen, unos comen y los otros se embriagan, porque corrompieron la cena del Señor. ¿Sí? Corrompieron el agape. Unos traen buena comida, otros traen legumbres, que era lo que se hacía. Se traía cada uno su comida y repartían. A veces entonces, ¿qué se convirtió esto? En una cena egoísta donde habían familias ricas que traían y disfrutaban de toda su comida y otros allá mirando. Eso lo corrige el apóstol Pablo. Ahorita recuerdo eso, retomo ahí porque estábamos todavía leyendo en Corintios el tema de la sangre, el nuevo pacto, la importancia que esto debe tener para nosotros porque representa el evangelio mismo. Hablar de alianza, hablar de pacto es hablar del evangelio. Creo que ya les quedó claro el tema del antiguo pacto. El riesgo era que si uno pecaba había que pagar con sangre. ¿Qué pasa? Que de ahí en adelante todo el sistema sacrificial es acerca de sustitutos, el novillo, el corderito, la tortolita, sustitutos que pagan con sangre en vez de la persona que comete el pecado, pero sí o sí había que derramar sangre para cumplir el acuerdo. Y luego el nuevo pacto, ¿cuál es? Oiga, ya abolamos toda esta cuestión sacrificial porque va a haber uno perfecto que va a dar su vida, va a derramar su sangre y esa sangre del nuevo pacto ya es suficiente de una vez y para siempre por todos nosotros. Ese es el nuevo pacto y se representa con el vino, la sangre que representa el vino, que también tiene la simbología de la uva machacada, porque así se hace el vino, se tritura la uva y se machaca y sale y se exprime como se le exprimió la sangre al Señor Jesús. Y entonces, valga la pena entonces para decir aquí algo interesante. Hablamos del pan en sacrificio. La sangre también es en sacrificio. La uva pisada, machacada para extractar el vino. Como todo tiene algo que va paralelo hablándonos de todas estas cosas bonitas. y entonces ahí viene lo que yo creo que resuelve todas las preguntas que ha planteado mi papá en esta reflexión de cómo hacerla. Y en últimas es el objeto, el propósito de la Santa Cena que dice Pablo que Jesús enseñó. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. En memoria de mí, dice el 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y beberías esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esto es clave, súper clave. ¿Por qué? La cena del Señor no es un rito místico que yo tomo una pócima secreta que me va a lavar allá como diablo rojo. ¿Sí? No es una pócima secreta que yo tomo para que mañana me vaya bien en el negocio, ¿sí? No. Es un símbolo que nos hace recordar el sufrimiento por el que tuvo que atravesar Jesús para cumplir el pacto. Para cumplir el pacto. Y al recordar eso, no recordamos únicamente que Él derramó su sangre, sino que dice también hasta que Él venga. O sea que está reconociendo que hubo una victoria sobre la muerte y que Él va a venir a completar su plan de redención. Y por eso no es un rito lúgubre, no es un rito triste. De hecho, cuando mi papá mencionaba la celebración Agape, no es un nombre que le hemos puesto hoy. Realmente en las historias en muchos historiadores de la iglesia que llaman la iglesia primitiva, no me gusta mucho ese nombre, pero así la llaman. Del primer siglo. La iglesia del primer siglo, muchos historiadores relatan como escritos de externos de
romanos, de otras personas, hablaban de que los cristianos se reunían en una cosa que le decían la fiesta ágape. O sea, ya le tenían ese nombre y era muy conocido en el contexto del Imperio Romano. Y la fiesta ágape, porque ágape significa, creo que no lo mencionamos al final, amor divino, el amor del Señor, ágape. Y era una fiesta de amor y le decían fiesta. No era un rito triste y ay, se murió mi Señor, uy no, la paliza que le dieron, no, porque era una fiesta de victoria, porque ya fue satisfecho los términos del pacto y por eso tenemos salvación y vida eterna. Y porque aunque Jesús murió y fue sepultado y ascendió a los cielos, va a volver. Entonces eso nos da también mucha alegría. Yo intento, y siempre ha sido mi actitud frente a la cena del Señor, que cada vez que se nos pide tome el pan y tome la copa, pensar en mi Jesús y pensar en todo lo que Él me dio a mí. Y para mí se vuelve algo demasiado especial, porque podemos caer en la rutina de pensar, uy, esto es una chira con un jugo de mora. y uy, menos mal porque ya me estaba doliendo el estómago, ya tenía hambre y la prédica está como larga, ¿no? Pero realmente cuando tú le das esa relevancia, estás dándole la oportunidad de periódicamente recordar a tu vida lo que hizo Jesús por ti. Y eso es lo que yo digo que en las iglesias no podemos dejar de practicar. Era una de las costumbres más lindas de los primeros cristianos por eso, y nosotros como iglesia debemos mantener una de esas costumbres, de esas 4 que estamos estudiando, como si fuera una cosa preciada. De ahí en adelante, y ahí sí te concedo la palabra, Pai, es que en Corintios sigue Pablo ordenando estas cosas porque él dice que cuando uno come este pan o bebe esta copa indignamente, es culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Y por tanto, verso 28, les pide a cada uno, pruébese a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Es decir, ojo porque hay maneras indignas de comer la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, eso es lo que les estoy diciendo, discernir el cuerpo del Señor. Juicio come, esto es duro, y bebe para sí. Y esta es interesante, el 30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados en vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Es lo que estaba explicando mi papá. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Pero antes el apóstol les hace un reclamo fuerte, porque es que ese ágape o agape, pues se puede decir de las dos formas, con el acento de las dos formas, se convirtió en división en la iglesia de Corinto. Entonces el capítulo 11, estamos en 1 Corintios 11, el versículo 20 dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. O sea, hasta se emborrachaban en la iglesia. Y luego dice, pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Sí, está claro, ¿no? La corrección. Entonces, ¿cómo se debe tomar la cena del Señor? En santidad y en unidad. No venga, hermano, de pronto con cosas o con relaciones rotas a tomar la cena. Eso es peligroso. Hay que saber nosotros de humildad, y si hemos sido conscientes de que hay alguna situación que necesita arreglarla. Ha habido muchos testimonios de personas que se agarran antes de venir al culto
allá como pareja y vienen al culto el día que cena y toman la cena. Ojo, eso no es tan fácil. Eso es delicado. Eso es beber la copa y comer el pan del Señor indignamente. O alguna práctica pecaminosa. Esto es delicado, esto es delicado. De ahí entonces que la práctica católico-romana es que no se le da la comunión si no sea confesada. ¿Sí? Y eso lo aprendí allá como católico, que uno había que confesarse primero, solo que los pecados se los decía al cura, nunca le dije los míos, iba y le decía 2 o 3 y salía corriendo. Pero eso, yo fui, digamos, religioso por ahí como a los 13 años, de los 13 a los 19 estaba perdido. No tanto, pero siempre. Hasta cuando el Señor me rescató a los 19 años. Entonces, esto es de mucho cuidado, ¿cierto? Hay que leer y entender la profundidad de lo que es la cena del Señor para no comer juicio, porque la Biblia dice que quien come del cuerpo y bebe de la copa del Señor indignamente, juicio come y bebe para sí. Eso es delicado. Juicio come y bebe para sí. Sí, si bien debe ser algo tan natural para la iglesia que lo hagamos espontáneamente y con plena naturalidad, también debe ser algo extremadamente sagrado para nosotros en el sentido de entender qué estamos recordando y si recordamos eso, si somos coherentes en nuestra vida con lo que estamos recordando, que Jesús pagó para que mi pecado fuera salvo, no puedo seguir pecando deliberadamente, ¿sí? Es curioso, yo me acuerdo cuando niño, la práctica en la iglesia Vida en Acción era muy diferente. Era una copa de tamaño familiar que se repartía entre todos, se iba pasando uno a uno. Al último le tocaban todos los coloretes, Todas las babas. en el borde. Entonces uno de varón pues salía ya con labial. Y el pan, eran panes que se repartían entre todos. Y ahí podían pasar muchas cosas también. Entonces, independiente de las formas, yo creo que están los principios para hacerlo. Porque en esa época podría ser que alguien viniera con más bien la intención de decir, hoy no desayuné, ya que están repartiendo pan, me voy a coger media tonelada de pan y traigo aquí la mermelada y la mantequilla y ahí hago mi desayuno. Y no estoy pensando en el Señor, eso también tiene que ver con indignamente. En otras épocas o en otras latitudes o en otras prácticas, si fuera vino, porque aquí lo hacemos con juguito, ¿sí? Pero si fuera vino, seguramente en la historia se ha dado personas que iban, era por, echémonos un vinito. Pero con las ganas de esa sed de que, estoy como seco pero nada de pensar en el Señor. Ahora, también hay cosas interesantes y es el último comentario como para dar break, ¿no? No, una anécdota. Listo. Pero antes, el tema de... Esto es muy interesante en la historia, como siempre a la iglesia nos persiguen hasta con unas cosas ilógicas. Y sobre este tema de fiesta ágape, los romanos, queriendo desprestigiar a los cristianos, aunque habían desórdenes en la iglesia, no eran tantos como los que los romanos decían que pasaban en las fiestas ágapes. Porque ellos empezaban a difundir rumores de que realmente los cristianos se reunían para tener actos de inmoralidad sexual todo el tiempo. Y eso lo publicaban, digamos, en esa época en sus muros, lo que serían las gacetas de hoy. Y hablaban de estas prácticas así, diciendo, oiga, esos cristianos son unos degenerados. Y nada que ver con la práctica de la fiesta ágape, que simplemente era partimiento del pan y de la copa. Bueno, algunas anécdotas de cuando se pasaba una sola copa para 400 personas
Eran varias, no, eran unas 8 o 9. Y todo el mundo tomaba de esa copa. Habían personas que sentían, pues lógicamente, repulsión. Algunas hermanas, ¿no? Donde ponía el pico. Entonces, cuando a mí me tocaba pasar la cena, yo iba volteando la copita. Pero bueno, eso fue una situación, pero sucedió algo. Y es Mucho antes. Mucho antes de la pandemia. Sucedió algo en una ocasión. Entró una persona inconversa y ese día estaba la cena. Y bueno, ella vio, esa persona, que todo el mundo tomaba esa copa. Y esta gente es muy cochina. Después le pasábamos al que pasaba la copa, le pasábamos una servilleta para que fuera secando. Eso mojaba como 20 servilletas ahí limpiando. Pero miren, llegó esa persona. Le pasaron la copa porque uno, como pastor, era el último que tomaba. Era el último. Entonces, les cuento, muchas veces yo comí babitas de todos los hermanos. Entonces, ahí estaba esa persona. Por eso mi papá no se enferma, creó defensas toda la vida. Pero póngale cuidado, ¿qué pasó? Estaba aquella persona y decía, uy, esto aquí, ¿cómo van a pasar esto así? Y estaba inconverso. Y vio de pronto que el pastor fue el último que participó. Y dijo, wow, esta vaina, aquí hay mucho amor. Si ese tipo se comió las babas de todo el mundo, es porque aquí existe un compañerismo y un amor increíble. Ese día aceptó a Cristo el Señor. Más los submarinos de pan que había. Pero bueno, vamos a tener un recesito. Si quieren volvemos a hacerlo así aquí en la iglesia. Pero bueno, esas son anécdotas. En todo lugar tenemos una cantidad de anécdotas en torno a eso. En la casa del Señor. Una vez había un hermano que vino a dirigir alabanza del llano y él estaba cantando y yo estaba tan emocionado y se le cayó la caja y dice, aleluya hermano, la recogió y siguió cantando. Ay, Dios mío, hay muchas cosas, Dios, de los cielos.